Vamos a referirnos a continuación a los derechos laborales en Bolivia. Pasaron por 3 hitos en lo que va de la historia de nuestro país. En la actualidad se trabaja en la nueva Ley General del Trabajo que debe adecuarse a la nueva Constitución Política del Estado. $11 millones de habitantes existe en Bolivia. De ellos, un promedio de 6 millones están inscritos en el ámbito laboral. Para la Organización Internacional del Trabajo, un empleo productivo como los que pasan en las calles, los que llenan el transporte para ir a las fábricas, los que dictan clases o los que salen temprano para la sala hospitalaria, ya sea público o privado, significa tener un derecho a la seguridad de ingresos económicos y protección social para las familias. Si hablamos de la historia de los derechos laborales de nuestro país, podemos citar 3 hitos importantes. El primer hito, al contar con la primera Ley General del Trabajo en el gobierno de Germán Busch entre 1939 y 1942. En esta norma destacamos 13 figuras a favor de los trabajadores como la seguridad social, jornada laboral de 8 horas, salario mínimo vital, indemnización, el fuero sindical y el derecho a la huelga. La Ley General del Trabajo ha sido fundamental en la relación obrero-patronal en nuestro país. Obviamente con periodos como en los gobiernos dictatoriales, gobiernos neoliberales. En este periodo, que se extendió hasta más allá de la Revolución Nacional, existió la tendencia a dar mayor protección a los trabajadores con la promulgación de normas y creación de instituciones públicas y entes sindicales. El Ministerio de Trabajo se creó el 17 de mayo de 1936. El 11 de julio de 1944 nace la Federación Sindical Única de Trabajadores Mineros de Bolivia. El 17 de abril de 1952 se funda la Central Obrera Boliviana. Una organización sindical que ha hecho un aporte histórico al país, continúa haciéndolo y va a seguir siendo el referente y el baluarte de las luchas sociales en este país. Si no creyera en la locura. El fortalecimiento de los derechos laborales llegó a un punto de quiebre en 1985 con el Decreto Supremo 21060 que instauró la libre contratación en su artículo 55, que derivó en la llamada relocalización. Miles y miles de mineros, miles y miles de fabriles y miles de otros sectores de trabajadores han sido echados a la calle, ¿no es cierto?, con el único argumento de que, ¿no es cierto?, de que el país se nos muere. A partir del decreto 21060, que se constituye en el segundo hito de los derechos laborales, sucedió una seguidilla de decretos guiados a proteger a empleadores por encima de los trabajadores. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado. El tercer hito de los derechos laborales en Bolivia comienza con la llegada a la presidencia de Evo Morales, donde se abre el camino de retornar a las anteriores políticas de protección del empleado. Se abroga el artículo 55 del Decreto Supremo 21060, que elimina la figura de la libre contratación. La nueva Constitución Política del Estado establece que los derechos laborales son imprescriptibles. La imposición de una multa del 30% para el empleador que no pague los beneficios de despidos en los 15 días posterior a un despido. La inamovilidad laboral de 1 año para las mujeres que den a luz se extendió a los padres progenitores. Un trabajador, si es despedido o se retira, tiene derecho a la indemnización desde los 3 meses. La protección sindical se extendió con la inamovilidad laboral hasta 1 año. Antes, el dirigente sindical estaba protegido por 3 meses. El doble aguinaldo, que está sujeto al crecimiento económico del país. ¿Qué sensación te dio que se pueda generar este doble aguinaldo? O sea, ¿a quién no le llena de alegría, no? Porque todos andan en fin de año con gastos y...
Estas son algunas de las normas que se promulgó en la gestión del presidente Evo Morales, que devolvieron a los trabajadores sus derechos y sus beneficios. Sin embargo, en el último mes, se abrió un debate sobre la estabilidad laboral con la eliminación del artículo 12 de la Ley General del Trabajo, donde se elimina la figura del preaviso de despido para el gobierno. La eliminación del artículo 12 abre nuevas causales de despido para el trabajador. Que ahora yo no sé cómo el señor Guido Mitma va a resolver, que afectan gravemente a los intereses, los derechos y las garantías de todas las trabajadoras y de todos los trabajadores que están bajo Ley General del Trabajo. Sin embargo, la Central Obrera Boliviana tiene un criterio contrario. Como Central Obrera Boliviana vamos a asumir esa grande responsabilidad. Mi tarea es cuidar la estabilidad laboral de todos los trabajadores del país, en la cual creo que es importante llegar a manifestar que no vaya con las desorientaciones que está haciendo este viceministro. Para terminar con las contradicciones sobre la inestabilidad laboral, reforzar los derechos laborales y atender demandas como la ley del funcionario público, se redacta una nueva Ley General del Trabajo. Esos principios fundamentales tienen que ver con la irrenunciabilidad de los derechos sociales, la prueba invertida, el hecho de que los trabajadores tienen inembargabilidad de sus recursos económicos que generan con el salario. Los trabajadores y el gobierno coinciden que en las mesas de trabajo se logró acordar que esta norma madre de los derechos laborales debe adecuarse a los principios de la nueva Constitución Política del Estado.